Bueno, hola, 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 hola. Hola, Hola, hola. 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 ¿Cómo están? Buenas noches, tambores a vivo. Nuevamente hoy con una fantástica entrevista. Corporación Mil Tambores. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Constanza. Buenas noches, Camila. Hola, Gracias hola. por acompañarnos esta noche. Un gusto. Y bueno, un día muy especial hoy, ¿no? Porque hoy, ¿qué debería estar aconteciendo? Un O por estos tremendo días. festival. Bueno, cuéntenos cómo, primero hablemos de cómo nació y cuándo nació los Mil Tambores y cómo se forma la corporación Mil Tambores. Ok, yo te cuento. Bueno, mi nombre es Karen Porquera, eh, y bueno, el carnaval nace en el año 99. ¿Se escucha bien? Perfecto, te estamos escuchando bárbaro. Perfecto. Y nace por la recuperación del espacio público, la ocupación y recuperación del espacio público para el arte y la cultura. Ese es el sentido del por qué nace el carnaval. Nace por recuperar lo público en estos años, que imagínate, en los 90, donde veníamos post dictadura, la calle era un espacio muy negado para poder manifestarse. Los primeros años del carnaval fueron muy duros, tuvimos mucha represión, fue como bastante traumático en el sentido de poder como liberar la calle, ¿no? De alguna manera. Y, Karen, y a ver, déjame ubicar históricamente para los amigos que no conocen la historia reciente de Chile, o en los últimos años. Estamos hablando que Mil Tambores nace en 1999. ¿Cuándo es que sale Chile de la dictadura y entra en el proceso democrático? ¿En qué año? en el 90, En el 90. Bien, claro, bien, 89, bien, finales de 89, 90. Ahí sale, y bien. además tú sabes que el proceso en ese sentido hay una democracia pactada en el, Claro, en el, en el transición. sentido de poder generar este sentido de la transición, donde todo era en la medida de lo posible, que no se molestara a nadie y no se le pisara el callo a nadie para que todo pudiera seguir en paz, ¿no? Y se pudieran, Claro, a diferencia de lo que pasó en Argentina, que producto de la derrota en Malvinas, los militares tienen que abandonar el poder y en el año 83 vuelve la democracia y se juzga a los militares, ¿no es cierto?, con Raúl Alfonsín a la cabeza. Así que estamos hablando año 90, pero en un proceso de transición de una salida pactada del gobierno militar. Bien, en ese contexto, 9 años después, nace Mil Tambores. Eh, exacto, Perdón, seguí entonces, Karen, con ese relato. A ver. exacto, o sea, imagínate, contextualizar un poco en el año 90, en los años 90, la calle era un espacio muy cerrado en el fondo. Y la expresión popular y callejera era muy normada. Entonces, y además el tema de las demandas sociales, de algún modo, eh, no había que gritar mucho, no había que hacer mucho ruido porque podía generar alguna situación compleja de desestabilización democrática del país, ¿no? Entonces, Bien. Luis Tambores nace con la idea de esta energía de la juventud y la energía de poder recuperar el espacio limitado, y también como la recuperación de lo público también, en el sentido del concepto más amplio, ¿no? Bien, Y Karen, ¿y por qué en Valparaíso? ¿Por ¿por qué en qué Valparaíso? ese movimiento? ¿Por qué? Porque, ¿por qué en Valparaíso? Porque en Valparaíso tenemos bueno, porque la organización fundante, digamos, sí,
fundante es el Centro Cultural de Playa Ancha, es una organización comunitaria, territorial, que queda en un cerro de Valparaíso que es Playa Ancha, que nosotros tenemos un lema que se llama la República Independiente de Playa Ancha, dentro de Valparaíso. Y bueno, Bien. tenemos tenemos una identidad y un tema también con eso. Entonces, eh, el, eh, el hecho de poder recuperar un parque comunitario que había en este cerro, y poder como abrirlo a la comunidad, fue una lucha que nos permitió instalar la recuperación del espacio público para el arte y la cultura. Esa es la génesis esencial del carnaval, la recuperación del espacio Ahora, público en Karen, relación al parque. perfecto. Entonces, ese proceso quiere decir que Mil Tambores es la primer, digamos, expresión de arte en la calle, de recuperación del espacio, o en paralelo, en esa época se dan otros carnavales, otras celebraciones populares en otro lugar de Chile, o el epicentro es Valparaíso. O sea, yo creo que la movida estaba en varios lados también surgiendo, o sea, esa es una forma, o sea, el teatro callejero en los 90 también es una expresión importante que nutre también la expresión del carnaval. Yo creo que Claro. en ese sentido hay varias expresiones que van surgiendo, y lo que constituye, digamos, en el año 99 esta fuerza de recuperación y de defensa, digamos, de la ciudadanía hacia la ciudad, hacia un espacio importante de la ciudad. Yo creo que ahí es donde se hace una fuerza ¿cómo se dice? Un encuentro, digamos, de voluntades en relación a la defensa de un espacio. Y luego se va Bien, y saben, perdóname, porque este proceso es muy interesante. Eh, este proceso de este carnaval que se arma en el 99 es un proceso que viene desde las organizaciones con apoyo de las instituciones o en contra de las instituciones. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo era la relación? Es decir, ¿cómo se arma un carnaval? Mil Tambores se arma con la anuencia y el apoyo del gobierno, o contra, o el gobierno permanece indiferente. ¿Cómo es ese proceso? en contra, digamos, para decírtelo en En simple. Yo creo, contra. o sea, En es contra. la unión, digamos, de las organizaciones y las organizaciones sociales que Ujú. exigen a la ciudad y a las autoridades de la ciudad la protección de este espacio. En este caso fue la Exferia del Mar. Era un Bien. espacio, y además este es un dato no menor, que la Exferia del Mar fue en la Unidad Popular en agosto del 73. Este espacio fue inaugurado, y en septiembre, el 11 de septiembre del 73, este lugar fue cerrado y expropiado. Y entonces fue un parque que era de la comunidad, y luego fue expropiado por los militares. Y durante todos esos Claro. años, y después este espacio se lo vendieron a unas inmobiliarias, que, y pasó a ser privado luego. Entonces, Claro. ese era un espacio simbólico que tenía la historia de lo que había ocurrido años antes en nuestro país. Entonces tenía también toda una carga en ese sentido. Claro. Y decime, ¿cómo fue ese? A ver, ¿qué referencia tenés? Vos sos joven, pero ¿qué referencia tenés de ese carnaval de 1999? ¿Cómo fue ese primer carnaval de Mil Tambores en el año 99? Mira, Ustedes, fue chicas, como... No, a ver. Karen estaba ahí. yo estaba, yo estaba, yo estaba. Me veo así Ya bien, pero estaba. Era no muy tengo. chiquita. Eh, Mira, fue una experiencia interesante porque pensar que en estos años las organizaciones, y en el fondo fue un llamado
un llamado a la ciudad y a los tambores de la ciudad que existían en ese minuto a defender el espacio público. Entonces, en ese sentido fue una convocatoria abierta y además tiene la connotación también de defender un parque, que en el lugar existían, por ejemplo, árboles milenarios, o sea, no milenarios, centenarios. Entonces, tenía una cualidad muy importante, un patrimonio de la ciudad. Entonces, un patrimonio natural. Y eso llamó la atención y convocó a la ciudadanía a una causa que era convocante en ese minuto. O sea, yo creo que además globales también se estaba viviendo en el mundo una movida que realmente estaba en sintonía, o sea, estábamos en sintonía con lo que estaba pasando en Serbia y que estaba pasando en Inglaterra también. Hubo un movimiento también en este tipo de expresión de una manera ciudadana. Bien, bien. Esta estética, digamos, del carnaval para poner en valor los derechos, digamos, ciudadanos quitados, digamos, en dictadura y todo. O sea, como es una movida ahí interesante, digamos, de poder analizar con más detalle. Karen, y ahí, a ver, lleva el nombre de Mil Tambores, ¿no? Y ya se llamaba Mil Tambores en el año 99. Sí, nació y sigue con ese nombre. Sí, exactamente. Bien. Así ¿Y por qué nació. Mil Tambores? Porque ¿Y quería por qué Mil tener Tambores? muchos tambores en la ciudad. El ímpetu. Ah, fue una Tambores. expresión, claro, fue una expresión de deseo, es decir, aspiramos a tener 1000 tambores. Ahora, ¿cuál era la realidad de la percusión colectiva en Chile en el 99 y cuántos blocos desfilaron? Digo, imagino que en pleno proceso de la dictadura el tambor estaba como apagado y un poco guardado, salvo que vos me digas, no, mirá, digo, desde el año del 90 al 99 se fueron rearmando los grupos, pero digamos, ¿qué realidad había en cuanto a cantidad de grupos, en cuanto a extensión? Porque hoy sabemos que Chile tiene una cantidad de grupos impresionante, es masivo, pero ¿cómo era en el 99 la realidad de los blocos chilenos? ¿Cuántos participaron de ese primer carnaval de Mil Tambores? Participaron, éramos como 200, 100 tambores, o sea, si es que, 100 50, tambores. Ah, claro, si es que bien, éramos eso, éramos poquitos, éramos muy poquitos. bien, Y bien. eran cirqueros, gente del mundo del circo, músicos de todas, como de las distintos lugares. Habían batucadas en la ciudad y se fueron convocados, pero éramos un pequeño grupo. En el total Es éramos decir, que, 300 personas. claro, quiere decir que había arte callejero, circo, malabares y otras artes callejeras. El tambor acompañaba, pero no tenía la dimensión que tiene hoy, digamos, No, ¿no? no, Claro. no. Bien. Pues seguí contándonos. Yo te interrumpí para seguir el orden cronológico y entender un poquito el proceso desde afuera, pero es muy interesante. Entonces, en el 99 nace, ahí empieza. Eh, y perdóname que te haga esta otra aporte. Tengo entendido que Valparaíso, por las imágenes que vimos, por algunas cosas que hemos investigado, a través de Bastian Beta, nuestro amigo de Bloco Ayer, de las chicas y nuestros amigos de Bloco Chile, que Valparaíso tiene una característica que es una ciudad muy parecida a Salvador de Bahía, ¿no? Mar, puerto, empedrado, casas bajas, hay como laderas, cerros, un clima. Esta conjunción, nosotros tenemos un dato que es la existencia de, puede ser Cerro Alegre, una, eh, una, una teleserie que es, digamos, a ver si yo como argentino gringo entiendo algún proceso, pero nos contaron que esa novela, esa teleserie,
grabada en Valparaíso, mostrando un bloco de samba rey y samba afro desfilando, tuvo su influencia en este concepto. Pero contanos cómo es la influencia de esto, de la televisión y esta teleserie y esta cortina musical de Joe Vasconcelos como centro en este desarrollo de los Mil Tambores. ¿Tiene una relación? ¿No lo tiene? Dale. Yo creo que sí, eso es dentro del ámbito televisivo, tú sabes que es muy fuerte eso en términos de imagen simbólico colectivo, ¿no? Pero yo creo que hay también claro, yo creo que existía la necesidad en la ciudad porque Valparaíso es un puerto. Entonces tiene una característica que tenemos acá mucha banda militar. Entonces hay una tendencia, y para nosotros como porteñas nos gusta, teníamos como esas ansias de tener otra banda sonora en la ciudad, ¿no? Y ese sentido yo creo que, bueno, las locaciones, y eso fue como un poco una magia, digamos, que se le incorporó a este relato, digamos, cultural de la ciudad. Yo creo que ese es un elemento que, claro, en el fondo aporta, digamos, desde lo simbólico, pero existían batucadas, de hecho las batucadas que salieran en esa comedia son batucadas de acá de Valparaíso. Claro, Entonces, claro. hay una cosa que se acerca, digamos. Pero claro, efectivamente la magia de la televisión que es lo que vende, ¿no? Y lo que proyecta. Claro, es como que se produce como una identidad en el subconsciente colectivo de sectores sociales, ¿no? Que no tienen mucho que ver con la percusión, pero queda grabado en el inconsciente colectivo esa imagen, esa teleserie, que creo que es contemporánea con esos primeros años de Mil Tambores, si es que yo no recuerdo, o es casi paralelo. Pero déjenme saludar a grandes amigos que están entrando ya aquí a la live de Tambores al Vivo. Nuestro gran amigo, el gran mestre Memeu de Olodum, pueden saludarlo. Memeu. Hola, está Enzo también por ahí, que es de Bloco Chile, tiene una trayectoria importante. El amigo Enzo. Sí, nuestro amigo Enzo. Tagueri. Gracias por estar ahí. Pedro Gualtieri de la Academia del Ritmo de Argentina. Ubuntu Batú, gracias por estar allí. Daniel Orrego, Calma Producciones, Reinaldo Emilio, Camila Céspedes, Ale Llano, Javier Rosa, Chago, Verónica, gracias por acompañarnos. Les cuento que hoy tuvimos un Zoom con Memeu, Pacochi y Sandoval, muy lindo. 4 horas de Zoom, una charla fantástica. Después les voy a contar algún secretito de lo que charlamos con Memeu. ¿Conocen personalmente ustedes a Memeu? No lo conocen. Bien. ¿Y alguno de ustedes estuvo en Bahía, en Salvador? Sí, yo. ¿Y qué están esperando para ir? Que salga el primer vuelo. Si no, perdón. Sí, claro. De hecho, salgamos de pandemia. De hecho, ustedes estuvieron hace un par de días con Wagner Santana, el bailarín. Sí, yo tomé clases con él porque él es bailarín del folclórico de Bahía. Wagner, claro, Wagner, sí, un grande, ¿verdad? Qué bueno eso, una experiencia fantástica, Constanza. A ver, volvamos al tema que estábamos y después vamos a hablar de lo fantástico que es la logística de ustedes, que es lo que yo como productor, además de presidente de la 14 Bit, admiro enormemente. Lo hablé con los amigos de Bloco Chile, pero hablar con las administradoras de toda esta magia del Mil Tambores para mí es muy, muy interesante, insisto, no solo por las cuestiones artísticas, políticas, sociales, sino también por cómo se organiza algo tan poderoso, e incluso sin contar con el apoyo de, digamos, las instituciones, la administración pública, los gobiernos. Eso es muy,
muy loable. Pero volvamos a esa cuestión. ¿Qué rol tiene Joe Vasconcelos en Mil Tambores? ¿Hay un vínculo, no lo hay? Sí, es un referente importante dentro del mundo batuquero y de la expresión carnavalera. Él, de alguna manera, en términos, yo creo que musicales, le aportó esta rítmica a la música chilena. Hay una fuerza, digamos, importante de fusión y de acercamiento en los lenguajes musicales brasileros y chilenos. Hay ahí una cosa interesante que hace Joe. Y él ha estado en Mil Tambores, ha venido al carnaval, en una versión estuvo con nosotros tocando ahí en uno de los escenarios. Así que, sí, por supuesto, es cercano, siempre. Bien, ¿y qué otros artistas para ustedes son pioneros en el tambor colectivo de Chile? ¿A quién podemos identificar, además de Joe Vasconcelos, como referentes muy importantes, pioneros, aquellos que por aquellos años instalaron la cultura del tambor colectivo en Chile? Según ustedes, ¿no? La visión de ustedes. Yo creo que ocurren como fenómenos como paralelos, porque si bien esto es, claro, el carnaval de Mil Tambores está como fuertemente marcado por el tambor de Brasil, que, o sea, como que paralelamente en los otros sectores, por ejemplo en Arica, se levanta, que es como frontera con Perú, se levanta todo lo que es el carnaval por la fuerza del sol, donde son los ritmos andinos los que empiezan a tomar fuerza, y se levanta también el movimiento afrodescendiente chileno, que sería como el movimiento afroariqueño, que es tambor. Entonces empieza como a crecer el movimiento carnavalero allá también, y en otros sectores, como nosotros como zona centro, empezamos siempre a recibir esa influencia. Entonces, viene todo más que nada, sobre todo en Mil Tambores, desde lo comunitario, desde las iniciativas comunitarias, el tambor logra permear los lugares más como las localidades, los pueblos, las poblaciones, las villas, como les dicen ustedes, y se inserta en ese mundo, se inserta en el mundo de lo popular. Más Claro. que de la cultura de masas, se inserta en el mundo popular, se inserta desde la educación también, mucho. Se hace un trabajo a nivel como local, territorial, en relación al tambor para sacar muchas, como alejar, por ejemplo, muchos jóvenes de las situaciones que los exponían a vulnerabilidades. Entonces, el tambor logra como entrar en el andar, por así decirlo, de la música, más que entrar por arriba en la cultura de masas, logra como masificarse. Y asimismo, toda esta cultura que viene del norte de Chile, entonces tú ahora tienes como en la zona central, que el carnaval se compone en sí de grupos andinos, grupos como de los afrodescendientes, del tumbe, que se llama este ritmo, las batucadas, pero también ya salta a otros ritmos como cubanos, afroperuanos también, y colombianos, y hay un trabajo muy importante que es también el de la reconstrucción del tambor, lo que se le llamaría el tambor chileno, que es el trabajo que hace Chinchín Tirapié, una organización en Santiago, que logra tomar el chinchín, fusionarlo con todo lo que son las bandas de bronce. Chileno, la afrorrumba chilenera, que de repente pone un poco ahí Juana Fe, como una banda como importante, como el ritmo más centroamericano también, y la recopilación del folclore. Entonces se empiezan a levantar estos grupos que son sumamente importantes para el carnaval. Mis tambores, por ejemplo, la escuela de carnaval de Chinchín Tirapié es
es fundamental en su historia. Entonces, aquí Bien, ahí aparece, bien. aparece Hay lo varias territorial vertientes. sobre la cultura de masas. Bien. A ver, Camila, vamos a los aspectos que tienen que ver. Vos sos coordinadora de delegaciones a nivel nacional, ¿no? Sí, Vos sos la que tiene que coordinar toda la logística vinculada con la participación de los blocos y de las distintas escuelas, talleres que van allí y se instalan en la ciudad. Eh, y por lo que sabemos y entendemos, participan de Mil Tambores no solo agrupaciones y organizaciones de la región y de las regiones linderas, sino de todo Chile. ¿Esto es verdad? ¿Es así? sí, mira, tenemos agrupaciones que vienen desde Punta Arenas hasta Arica, como también han llegado agrupaciones del extranjero como México, Argentina. Lo interesante de este proceso de recibir a las delegaciones tiene que ver con lo que decía la Connie, que esto es para poder unirlo, que tiene que ver con el aprender juntos. Y esto sobre todo se dio en los primeros Mil Tambores, en donde quien sabía un poquito más podía traspasar al otro y el oído y las faltas de tecnología también permitían que todos pudieran ir creciendo en conjunto. Entonces, Claro. bueno, el trabajo es inmenso, porque como hay años ¿Cómo donde tenemos poquitas delegaciones, a principio de año, a mitad de año ya se nos empieza a llenar la bandeja de entrada del correo electrónico, y ahí ya hay que empezar a organizar cómo se vienen, a dónde los vamos a recibir. Hemos tenido diversas formas para poder recibirlos, desde un velódromo hasta escuelas, los chascarros que nos pasan en la escuela, la cárcel también, que es uno de los espacios importantes del carnaval. Entonces, sí, es un estrés importante, la verdad. Me imagino. Me imagino porque, claro, además, digamos, ¿de qué cantidad? ¿Desde cuándo vos sos coordinadora de delegaciones? Desde el 2011 trabajo en delegaciones. Bien, quiere decir que tenés por lo menos 6 o 7 mil tambores, ¿no? De experiencia de coordinación. Y cada vez fue increyendo, es decir, cada vez fue de menos a más. Sí, Ahora, efectivamente. ¿cuál fue la cantidad de máxima de personas que vos tuviste que coordinar la recepción, que viajaban delegaciones de otras regiones, otros países? ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántos artistas, artistas? Sí, mira, pasa que tuvimos una figura de un velódromo, que era como una cancha gigante donde llegaban todas las agrupaciones y ahí acampaban. Y ahí había un número importante, pero el número mayor de agrupaciones que nos ha tocado recibir, la cantidad de personas, son 4.500, que hemos tenido que hacer la logística de hospedaje, de colegios, de dividir salas, de movilizarlos, de distribuirlos en los cerros, de armar la logística de a qué barrial van a ir. Los barriales son nuestros pasacalles de los días sábados del carnaval, en donde se distribuyen cada agrupación a distintos territorios de Valparaíso. Y eso es, pero un movimiento de la ciudad con toda esta agrupación. Claro, y cómo, a ver, ¿cómo es la relación de la Corporación Mil Tambores, que por lo que tengo entendido es una entidad, digamos, civil, sin fines de lucro, pero que obviamente no depende del gobierno, sino que es un colectivo de distintas agrupaciones? ¿Cómo es la relación de ustedes con las instituciones? Porque me imagino que para, obviamente, disponer del velódromo, disponer de escuelas, hay que coordinar con los gobiernos. ¿Cómo se da esa relación? Metí el dedo en la llaga. Yo te podría decir que ha tenido distintos momentos. O sea, en un principio el carnaval tenía una forma muy espontánea de poder organizar la llegada y el intercambio que se generaba en los primeros años. Y lo resolvíamos de formas simples, como conseguirnos espacios, o tomarnos espacios
para acampar y poder como generar esa recepción de las agrupaciones. Luego estuvimos un par de años en lo que se llama la Excárcel, la- la- el, el- el Parque Cultural de Valparaíso actualmente, que en un ese espacio era un sitio que fue una cárcel hasta el año 99, y luego en el 2000 comenzó a ser un espacio cultural donde nosotros como organización estuvimos impulsando que fuese un lugar cultural y no se transformara en una inmobiliaria, en un lugar para que construyeran grandes torres en Valparaíso. Entonces ahí estuvimos en una lucha también de recuperación de ese espacio y de ese espacio para que se transformara en uno de los centros culturales más importantes de la región. Bien, bien. Y ahí estuvimos, aproximadamente estuvimos 10, 11 años en esa resistencia, digamos, y con otras agrupaciones y otras expresiones de la ciudad que permitieron que ese lugar se transformara en eso. Y ahí estuvimos, ahí acampamos, realizamos presentaciones y todo, ahí hubo varios años que estuvimos en este lugar. Y luego fuimos, como la cosa empezó a crecer eh, y generar mejores condiciones. O sea, te podrás imaginar que un espacio que fue una cárcel no tenía las mejores condiciones. Entonces, eh, tuvimos que mejorar esa logística y donde empezamos a que las agrupaciones se quedaran en las escuelas públicas, que es como la única infraestructura apropiada para un nivel de encuentro de estas características. Y bueno, con todas las Bien. instancias que hacen que nunca la administración municipal de esos años nunca nos facilitó la situación. Eso lo teníamos que hacer de una forma bien forzada. A ver, Karen, entonces, nunca hubo una relación fluida con las autoridades, digamos, serían municipales, ¿no? Que permitiese un trabajo, digamos, ordenado y cordial, por decirlo así. Es decir, ¿siempre hubo tensión o hubo Sí. gestiones más afines y otras menos? Sí, mira, te estoy hablando de los primeros años y siempre hay una tensión. ¿Por qué? Porque nosotros somos un carnaval que es ciudadano y tiene un sentido político. Siempre estamos en la primera línea, que digo yo, la primera línea de las demandas sociales. O sea, todos los años del carnaval tienen una demanda y un llamado, digamos. O sea, estuvimos por ejemplo, por la recuperación del agua. Tú sabes que el agua acá en Chile es un bien privado. Entonces, es una lucha que es permanente en relación a eso. Estuvimos en el 2008 por la educación pública. Estuvimos por el derecho a El 2009 por la Asamblea Popular Constituyente. Y en 2009 nosotros tuvimos nuestro carnaval, fue por la Asamblea Popular Constituyente. Entonces, tenemos una instancia donde convocamos a la reflexión y a la movilización también de los derechos, ¿no? No solo también, o sea, bailamos, pero bailamos con conciencia, con alegría y reverencia también. Bien, a ver, vamos a un tema ahí importante. Por decir de alguna manera, si fuese por voluntad de los gobiernos, el carnaval de Mil Tambores no existiría. Es como que los toleran porque no les queda otra, porque es tan importante la movida que dicen, bueno, háganlo, pero siempre hay reparos, siempre hay más o menos, digamos, limitaciones. Y contanos, Constanza, vos que sos la responsable del pasacalle central. Por lo que tengo entendido, siempre hubo pasacalle central, salvo en el último Mil Tambores, ¿fue así? Chan. No, o sea, sí, pero no. El pasacalle, o sea,
La programación fue mutando durante muchos años. Lo que se le llamó Pasacalle Central en un inicio correspondía al día viernes, en donde se intervenía completamente en la ciudad, ¿sí? Pero por lo plano, por así decirlo, porque Valparaíso tiene esa característica, un sector muy plano y un sector lleno de cerros, y como esa es la lógica. Entonces se intervenía al centro de la ciudad un día viernes, en el cual la gente venía saliendo de la oficina, del horario de trabajo, del colegio, de la universidad. Entonces, el público que había era un público masivo, pero como fue en sus primeros, no sé, 10 años, no era gente tan externa, ¿sí? Cuando los últimos 2 años ya se masifica, cerca del 2009, se masifica esto del carnaval, a lo largo a nivel nacional, pero en términos de público, más que desde las organizaciones que venían, sino que en términos de público, y la institución no se prepara para esto, ¿sí? Porque el ingreso de ese flujo de gente en la ciudad genera un impacto que no es menor, y del público que viene, ahí nosotros tampoco podíamos como, por así decirlo, hacernos cargo, porque entra este componente que es la institución que debe velar también por esto y que también tiene frutos, ¿ya? Porque la ciudad, las hostales, los negocios, todos como que, en el fondo, todos ganaban con el carnaval. Toda la economía se estaba movilizando. Y ahí nosotros decidimos el año 2011 cambiar la locación. ¿Ya? Y al cambiar la locación nos vamos hacia el cerro, y resulta que el cerro generó un colapso mucho mayor, sin darnos cuenta, en las calles. Entonces tuvimos que volver a cambiar el lugar, y bajamos al sector que es Avenida Altamirano, que es como nuestro pequeño malecón. Y esta zona, que es la de más, como de costa, tiene una característica política también muy importante, porque Valparaíso del Cerro no es dueño de su propia costa, no es dueño del borde costero. Las empresas portuarias no tributan para Valparaíso. Hay un tema súper tremendo, porque la gente del Cerro no se siente dueña y ni tiene acceso directo a este borde costero. Entonces, el hecho de que el carnaval se congregara en este lugar, al principio a la gente le causaba un poco de shock, decir como, pero allá no hay nadie, pero ¿por qué le vamos a bailar a las gaviotas, a los pájaros, a las rocas, al mar? Y ¿dónde está la ciudad, la gente? Que era como lo que se venía trabajando. Pero era necesario descomprimir la ciudad en relación a la capacidad de carga que tiene una ciudad como Valparaíso, y también darle a entender a la gente, al público, que ese espacio también nos pertenece, y si nosotros teníamos que abrir un espacio en esta ciudad nuevamente, la gracia aquí es no estar en las zonas de confort. Así somos los carnavaleros, no vamos a estar en las zonas de comodidad, hay que abrir espacio, hay que avasallar, hay que movernos. Entonces decidimos tomar este lugar, que era la Avenida Altamirano, lo cual generó bastante, al principio súper bien, luego empezó a llegar mucha más gente, ya en términos masivos fue muy potente, y también aquí aparece la otra mirada, como de ¿por qué bajar del cerro? ¿Por qué la gente baja del cerro y viene a Altamirano? ¿Por qué ocupan el espacio? Porque se empieza a generar como el conflicto, el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar el borde costero? La basura se barre, se limpia el otro día, todos podemos seguir con la vida, así es el carnaval, así es aquí, en la Quebrada del Ají. Entonces, esa disputa que empieza a ocurrir del derecho a la utilización del espacio público, de un espacio tan significativo como es el borde costero de Valparaíso, genera la tensión y aumenta la tensión con la institución, hasta que el año 2018 se nos ponen una cantidad de trabas tan tremendas que nosotros como organización decidimos bajar el carnaval, porque no teníamos de verdad cómo cumplir con la autoridad pertinente en términos de reglas, normativas y legalidades, sin
exponernos a nosotros como organización, ni exponer al cuerpo de los otros. ¿Sí? Y para nosotros lo más preciado es el cuerpo de cada bailarín y de cada participante que viene a deleitarse con la cultura del carnaval. Entonces, ¿cómo vamos a estar como exponiendo a ambas partes? A la represión policial, primero, y a un sinnúmero de otras cosas más, porque ¿cómo se dice? El estado de, como la mala onda que había, por así decirlo en términos simples, la tensión era tan fuerte que intuíamos que podía cometerse cualquier acto y cualquier tontera. Claro, cualquier cosa era una excusa para reprimir, digamos, podía servir para reprimir. Sí. O sea, además en términos sociales, en ese minuto también estaban sucediendo varias cosas a nivel nacional y en la región, como es la demanda y es la lucha medioambiental que tiene una comuna que es cercana acá, que es Quintero, que tiene unas empresas que hacen refinería de petróleo. Una zona de sacrificio. Una zona de sacrificio. Y bueno, ahí hay una lucha que, de hecho, esa semana, cuando iba a ser el carnaval, uno de los dirigentes de ese movimiento apareció colgado en la línea del tren. Acá en Valparaíso. En plena ciudad, en el bosque costero, de hecho. ¿Te imaginas eso? O sea, el día jueves, fuerte para nosotros, fuerte para la ciudad, fuerte para todo el mundo. Entonces, eso es brutal. Entonces, el nivel de represión y el nivel de hostigamiento, digamos, que con el que nos enfrentamos es fuerte, porque o sea, el derecho a la ciudad, como decía Constanza, es una demanda, y los grupos de poder de la ciudad y del país están atentos a que no se les quiten sus privilegios. Por eso estamos donde estamos, además, ¿no? En este minuto, como país. Claro. Ahora, nosotros tenemos imágenes del Mil Tambores, donde lo que vemos creo que es este lugar que vos decís, esa avenida, donde se ve la ladera de un cerro, el mar y una avenida, que es lo más parecido a lo que vos hablaste de un lugar en Cuba, y los que vamos a Salvador de Bahía vemos algo muy parecido a una parte del circuito Barra Ondina, ¿no? Donde hay mar y hay una ladera de un pequeño cerro. De ese lugar estamos hablando cuando vos decís, Constanza, este tema, ¿no? De que se trasladan allí, pero que ese área no es un área pública, sino que es un área privada, a la cual no se tiene acceso, digamos, normalmente. ¿Es así o estoy equivocado en lo que estoy razonando? Lo que pasa es que ese sector que nosotros mostramos ya es como, se podría considerar como un sector de área pública, en la ruta que nosotros armamos en el carnaval. Pero previo a eso, sí, hay si Valparaíso, por decirte, de un 100% de costa, hay gran parte que pertenece al puerto, y son espacios donde están instalados los containers del puerto, y hay son empresas privadas, en su mayoría. Entonces hay una parte muy, 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 muy grande y muy importante en la cual tú no puedes acceder al puerto ni acceder al mar, por así decirlo. Desde el lugar, desde donde nosotros partimos el pasacalle, ya es un lugar en donde que es público, ¿sí? Que es el lugar que se ven estas imágenes, ¿sí? Pero en el fondo nosotros hablamos de que como la franja del borde costero de Valparaíso no está en manos de los porteños, ¿sí? Está en manos de la empresa privada. Eso. Bien. Es simbólico, bien. Es simbólico. Es simbólico, perfecto. Vamos a saludar a otros amigos que se han integrado, algunas personalidades como Néstor Madrid, nuestro consejero mayor. Gracias, Néstor Madrid, por acompañarnos. Tuvimos hoy también un Zoom maravilloso con él. Bastian Beta, nuestro amigo de Bloco Ayer. Gracias, Bastian, por acompañarnos. Adri Feli, Pedro Gualtieri, Mestre Pacochi Dupeló. Con Pacochi seguro estuvieron, ¿o no? No. Bueno. Usted está muy claro.
porque ustedes son gente del tambor, pero muy ocupada en temas administrativos y todo. Entonces, claro, no pueden ir a los workshops. Ahora vamos a hablar de ese aspecto. No, ¿O no, me más que equivoco? lo que pasa es que Mil Tambores no es un carnaval propio del tambor solamente, sino que Claro, eh, tiene diversas muestras artísticas, hay varias expresiones, claro. desde cuerpos pintados hasta comparsas de cumbia, de afrocubano, de distintas recopilaciones, como decía la Connie, desde el tumbe, lo afroariqueño, entonces no solo es una muestra de batucadas, propiamente Claro. tal, O escuelas de o escuelas de samba. samba, sino que hay una diversidad importante desde la danza, el circo, etcétera. Entonces, es Bien. por Y en eso tu que, caso, Camila, ¿vos de qué venís? ¿De qué palo venís? ¿qué cosa? ¿De qué rama o sector artístico vos provenís? Mira, mi línea artística es producción, no, pero desde, bueno, bailarina, la primera Bailarina. instancia, eh, siempre en una rama mucho más de producción desde el carnaval, disfrutando no desde una técnica más que solo del disfrute. Bien, bien, Yo no soy tan perfecto. estudiosa como Connie, Connie ha estudiado mucho más. Pero sí, he bailado desde los 14 años en el carnaval en diversas agrupaciones hasta el año anterior. Bien, y Connie venís de la danza. Pero no de la danza en sí, y a mí me gusta el baile del carnaval, sí. Como que partí bailando en Bien, carnavales, así conocí el mundo del movimiento. Y, perfecto. ¿Y Karen? ¿Mm? ¿Y Karen de dónde viene? A ver, ¿de qué Yo rama? de la danza, sí, de la danza De la también, danza. sí. Bien, bien. De- Perfecto, perfecto. Connie, yo te corté y vos querías decir algo, No, que agregar algo. específicamente donde yo me especialicé más en la música cubana. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Y hoy por hoy, primero, ¿cuántos días son 1000 tambores? bueno, Son 3 días. 3 días. Son son 3 días. 3 días. Ay, yo quería agregar algo, además. Dale. Que además de labores administrativas, nosotros somos un grupo, como no tenemos un nivel de, por así decirlo, un financiamiento estable y todo ese tipo de cosas, somos un grupo súper pequeñito para la magnitud del evento. Entonces, Claro. bailamos un rato en el pasacalle, después dirigimos el pasacalle, después barremos el pasacalle, después vamos a dejar a las agrupaciones, nos falta manejar la ambulancia. Así, ya con eso estamos. Autogestión, pero autogestión. Total, Uy. total, toda. Sí, Total. eso quería De, sumar. Bueno, qué de bueno lo que eso. nos pidas. De lo que nos pidáis, pegamos los afiches, volantes. Todo. Cuando se imprimían afiches, ¿no? Claro, claro, claro. Y estamos hablando de cuántos días es el carnaval de 1000 tambores. Mira, generalmente así como son 3 días. El primer día generalmente lo que hacíamos es como la recepción de las delegaciones, teníamos como el acto inaugural. En un periodo lo estuvimos haciendo en la ex cárcel, que ahora es el Parque Cultural Valparaíso, donde desarrollábamos un espacio de talleres y espacio de seminarios y donde se generaba el intercambio más bien de formación. Esa jornada terminaba con alguna presentación en alguna parte de la ciudad o en el lugar donde se realizaban los talleres. Y luego el día sábado teníamos como en los pasacalles barriales en la ciudad, que eran en los cerros, y con distintos escenarios que se instalaban ya sea al final del pasacalle para darle un cierre al pasacalle. Y el día domingo era el gran pasacalle donde todas las agrupaciones desfilaban juntas. No, cumpleaños. Ahí era la gran fiesta, digamos. Claro. ¿Y cuántos? Y a ver, estamos hablando del día sábado, se hacen los pasacalles en los barrios, en los cerros, ¿no? ¿Y cuántos circuitos hay
3, 4, 5, ¿cuántos son los circuitos que se generan ahí en los barrios, digamos, en los cerros? Ha sido bien fluctuante porque eso tenía que ver o tiene que ver con la capacidad que los barrios también tengan de poder organizar y poder como desarrollar su propia logística y trabajo. Durante todos estos años, de alguna manera se ha podido generar grupos y barrios carnavaleros que han podido como desarrollar una organización en torno a estas expresiones en los barrios. Entonces, de a poco se ha ido generando esta dinámica que ha ido mejorando, algunos se han ido sumando, otros se han ido bajando, pero siempre hay una sumatoria de barrios que se presentan o desarrollan el día sábado, digamos. Bien, quiere decir que hay como una suborganización, además de ustedes como estructura centralizada, en cada uno de los barrios, de los pasacalles barriales, que Correcto. se generan de los propios barrios. Exacto. Es como un trabajo en red que busca potenciar los distintos territorios su capacidad de autoorganización también. Bien, ahora, ustedes tienen que armar un escenario, imagino, ¿no? Un escenario, hay toda una cuestión de logística. ¿Y cómo se arma eso? ¿Cómo se financia eso? Porque un carnaval hecho desde la autogestión, sin apoyo oficial, por ahí sin patrocinadores, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, el Carnaval de Salvador de Bahía, o todos los carnavales que tienen patrocinadores importantes, que son los que financian, en definitiva, la movida. ¿Cómo es ese aspecto? El tema económico, ¿cómo hacen para financiar todo lo que se requiere? Es que mira, durante los 21 años del carnaval, solo 4 años tuvimos un financiamiento permanente de parte del Ministerio de las Culturas. 4 años de los 21. Pudimos generar Bien. una asignación directa que nos permitió poder generar un espacio de poder dignificar los lugares, hacer mejor gestión, profesionalizar espacios que permitieran traer a talleristas, así como de manera, de una gestión más planificada, ¿no? Con recursos, sabiendo que contábamos con tales recursos. Pero el resto ha sido a pulso y con mucha colaboración, o sea, el tema de las redes y el tema del trabajo colaborativo con las organizaciones y con el poder poner, cada uno va poniendo alguna cosa para que la cosa funcione en su totalidad, es la magia del carnaval. Yo creo eso es lo que hace tan enriquecedora la experiencia del carnaval y la experiencia de la organización, porque, como decía en algún momento Constanza, este es un espacio donde lo popular y la organización de los territorios, la organización del pueblo, en el fondo, se hace presente y se manifiesta para poder encontrarse en un espacio ínfimo de un fin de semana donde estamos felices y nos encontramos con esa felicidad que tú sabes que es tan importante para poder seguir el resto del año. Entonces, eso Claro, es lo que claro, sí, el carnaval es para los carnavaleros como nosotros, la gente del tambor, el año empieza después del carnaval. Antes del carnaval no existe nada. Después del carnaval, bueno, empieza el año lectivo, por lo menos acá es así, en Brasil también, ¿no? El año de trabajo, pero el carnaval es una necesidad vital para todos los que amamos esto. Vamos a seguir charlando, nos quedan 5 minutos de la primera hora, pero vamos a ver, si quieren, para llevar todo esto a imágenes, y para aquellos que no conocen Mil Tambores, un primer videíto cortito de 2 minutos y seguimos hablando. Perfecto. Vamos. Camilo,
Qué maravilla este video. Y Constanza, te hago una pregunta a vos, que estás en el tema de la danza. ¿Cómo ves la evolución de la danza junto con el tambor? ¿Qué quiero decirte? Acá en Argentina se está dando en los últimos años un proceso donde el ala de danza de los blocos cada vez tiene más importancia, ¿no? En Chile, ¿cómo es ese vínculo entre el tambor y la danza? Uy, qué difícil. Bueno, yo por lo que he visto los últimos años se ha levantado el ala de los danzantes en las batucadas, porque inicialmente siempre se vio fortalecido el bloque de la percusión. Este fue como el fuerte. Entonces, el ala de danza era súper como muy pequeña, y la profesionalización yo siento que la trajeron varias profes que es interesante como mencionar. La Ignacia Moraga en Santiago, la Yaxa, que ellas estudiaron allá también en Bahía, Claudia Musenmayer, sí, bailarina, la gran maestra de maestras, y en otras áreas nace a la paralela, como es, por ejemplo, el movimiento afrodescendiente o chileno afroariqueño, que nacen en la paralela, ¿sí? Porque es un movimiento más nuevo, debe tener 15 años, en donde se reconstruye la historia del tambor afroariqueño. Entonces, ahí viene como a la par. No así la introducción de los danzantes en la samba reggae, por ejemplo, en los ritmos afroguayanos. Pero está creciendo, está súper, el último el carnaval del año pasado vinieron unos bloques preciosos, el trabajo se veía fuerte. En las comparsas ya como más de construcción latinoamericana, ahí también es súper potente, y ahí yo creo que es mucho más fuerte el movimiento como de los danzantes. En las latinoamericanas, lo que sea música cubana, música afroperuana, afrocolombiana, muy fuerte, y afrochilena también, como chilenera, por así decirlo, la música chilenera, que vendría siendo comparsas como la Remolino, o la Chinchín Tirapié también, y fusiones también de otras comparsas, La cueca. Frente Cuequero. Sí tienen muy fuerte la base de la de danza, y sobre todo en mujeres. Y aquí es un tema súper importante, porque son gran parte de los bloques están como, al menos de danza, están compuestos por mujeres. Volvemos, Connie.